análisis del discurso. Hay algo que a uno lo puede enojar, es un presidente, está gobernando y qué sé yo, pero a mí me genera al mismo tiempo, por momentos me genera algunas cosas, che, este tipo, la puta madre, y por momentos me genera como, cada vez que habla Milei o Caputo, es como son disparadores para analizar cosas, para mirar cómo funciona su cabeza, para, no sé, te da como una ventana a la manera que piensan o que exponen cómo piensan. Y ayer, Milei la verdad que es generosísimo con eso, porque no podés creer, dijo, es todo riqueza en términos de material para el análisis, más allá de la opinión de cada uno. Vos mirás, ¿qué dijo? ¿Cómo? A ver, en el día de ayer hablaron Milei y Caputo. Milei habló, primero, genial, porque el tipo te hace el show de Milei y hace que todo el gabinete vaya al show de Milei. Y entonces lo van a escuchar cantar, lo van a escuchar hablar de Keynes, lo van a escuchar. Parte de la agenda de cada miembro del gabinete es a qué hora habla Milei y tenemos que verlo. Mientras yo miraba la Champions, había gente que iba haciendo a ver a Milei hablar de Keynes, o sea, nube de pedo total, pero como es el presidente, van todos, es una alcahueteada notable, pero bueno, viene el presidente, va a decir sus verdades, ¿cómo no vamos a estar? Es un presidente soviético, Milei, en eso. En la Unión Soviética, por ahí en otros sistemas totalitarios pasaban esto, y bueno, es eso, vamos, hacemos la venia, bueno, no importa. En cualquier caso, no es el único, es un defecto habitual de los presidentes, la verdad que para ser presidente te la tenés que creer un poco, que eso es genial, porque imagínate que ni de un consorcio sería yo presidente. Pero estos tipos se creen que son geniales y una vez que llegan, escúchame, soy presidente, venís yo hablo de lo que sea y vos venís, y van. Bueno, cuestión es que en ese contexto Milei habló sobre Keynes, pero se refiere a algo que empieza a ser un discurso repetitivo en el gobierno, que es el contraste entre lo que te cuentan de la realidad, o sea, nosotros los periodistas, y lo que pasa. Y las razones por lo que hay eso que Milei llamó dicotomía. Escuchalo a Milei porque esto da para desgranar un poquito. Escuchá. Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y lo que los medios quieren vender. Lo que pasa es que meterse con los empresarios corruptos, meterse con los medios de comunicación corruptos, meterse con los periodistas corruptos, meterse con todo el entramado de corrupción en Argentina, no es gratis. Eso mismo dijo al rato Sturzenegger y con una variante también lo dijo Luis Caputo. Bueno, vamos a analizar, hacemos análisis del discurso, Dale. Un parrafito. Primero, hay una idea de que los medios te hacen la cabeza. Esa idea de los medios de la cabeza es una idea filosóficamente muy profunda, porque vos decís, bueno, entonces hay herramientas, instrumentos, aparatitos que tienen un poder hipnótico. Vamos a decir, Yami tiene una vida que gana 5 palos por mes. Sí. Tiene una propiedad y otra que puso en alquiler y le entra más guita. Se va a Europa todos los días y hace 2 años ganaba 1 palo y no tenía 2 propiedades y no iba a Europa. Entonces de repente le va bárbaro, pero mira los medios de comunicación y dice, no, este país anda como el ojete. Es raro que pase eso, porque Yami tiene una vida. Yami o cualquiera, imagínense una persona que ganaba, no sé, 700.000 pesos en la época antes del 2003, y hoy su salario es de 3 millones de pesos. Bueno, ese tipo de repente tiene aire para tomarse vacaciones, para ir a un restaurante, para poner a su hijo, un jubilado, que como todo el mundo sabe ganaba 100.000 pesos en la época del kirchnerismo y ahora gana 2,5 millones de pesos. Bueno, ese tipo, pero todas esas personas a las que les va tan pero tan bien, miran los medios de comunicación y los medios de comunicación tienen un poder hipnótico sobre ellos y les convence que las cosas que están viviendo no son verdad y están mal. Es obvio que las cosas no funcionan así, que los medios pueden tener alguna influencia, pero si vos la estás pasando bárbaro, cambia de canal. Hay un momento en que me está contando esto. No es lo que pasa. Hay quienes, los profesores de comunicación, por ejemplo, tienen toda una teoría, una discusión sobre cuál es el rol del emisor y el receptor en un mensaje. ¿El receptor es pasivo, o sea, te baja en línea y vos te la comés doblada? ¿O el receptor es activo y confronta sus pensamientos, su realidad, su historia con lo que recibe? Teoría de la aguja hipodérmica es la que dio origen a toda esta discusión, que ha evolucionado mucho en el correr de la historia. Bueno, yo me acuerdo en la época donde aguja hipodérmica, porque es como que los medios te inoculan algo y vos pasivamente lo recibís. Cuando en la época del kirchnerismo se discutía esto, yo me acuerdo charlas en TEA, donde siempre parecía, lo que pasa que el argumento era,
mi tía ve TN y TN lo conduce. Y yo le decía, ¿y tu tía es muy tarada? Entonces, ¿por qué me decís eso? Y porque se ve que vos sos más inteligente, porque vos ves TN y TN no te convence, y a tu tía sí. Claro. Hay en esto una idea de élite en el medio también. Es decir, nosotros somos los inteligentes y vemos los medios y no nos convencen, pero el resto de la gente es tarada. Y la verdad que es esto una idea de la gente es tarada y por lo cual los medios no convencen. Ahora, si la gente es tarada y los medios no convencen, hagamos nosotros otro mensaje sobre la gente, como es tarada, que nos crean a nosotros. Y empieza un quilombo con esto que no termina nunca. La verdad, yo prefiero una mirada distinta de esto, que es la mirada, por ejemplo, de Juan Domingo Perón, que en los 70 una vez dijo: en el 45 gané con todos los medios en contra y en el 55 perdí con todos los medios a favor. Con lo cual la influencia de los medios en estas cosas yo no diría que es neutra. Influye, genera sentido común, no es que es completamente neutra, pero es un poquito más complejo. Convive con otras cosas. Exactamente, obviamente. Y además hay otra cosa que Milei se desdice a sí mismo. ¿Cómo? ¿No era que los medios ya no importaban? Que lo que importaba era la actitud individual en las redes, que la gente se aparecía y se enteraba de las cosas por el celular, y que esa discusión mucho más espontánea, mucho más libre en las redes, era de la cual surgía la verdad. Ahora el problema son Clarín, La Nación y Página 12. Entonces hay en el refugio de Milei, en la idea de que el problema es lo que te cuentan y no lo que estás viviendo, un retroceso hacia una estructura mediática que de verdad ya no existe. Es decir, ¿quién de los jóvenes que hay en la Argentina, cuántos saben qué hay en la tapa de Clarín, en la tapa de La Nación, o lo que dice TN, o lo que dice La Nación Más, o lo que dice C5N? Es una porción ínfima de la población. En cambio, todos saben cómo viven. Y si hace 6 meses decían Ave Milei, y hoy le dicen Milei de tu hermana, o de tu madre, o lo que sea, evidentemente algo debe estar pasando que no tiene que ver con los medios. Pero bueno, eso es primera parte. De ese parrafito te hago de ganas de exprimirlo y desarrollarlo un poco más. Segundo, el problema es somos víctimas nosotros porque los demás son corruptos. Entonces, como nosotros vamos por la corrupción, vamos contra la corrupción, hay una reacción de los corruptos, de los medios corruptos, de los empresarios corruptos, de los periodistas corruptos y de todos los corruptos, que hacen que nosotros parezcamos malos gobernantes o que parezcamos corruptos. Vamos parte por parte. Esta tarde, digamos, la noticia más importante del día de hoy va a tener que ver con no solamente la participación del jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, como jefe de gabinete en su informe que tiene que dar, sino con el respaldo absoluto que el presidente y su gabinete van a darle a Adorni, porque van a estar ahí para respaldarlo en un momento que tendrán que laburar, además de respaldar a alguien que no puede justificar sus ingresos. Adorni era un hombre que pontificaba contra la casta, y en poco tiempo uno ve, cada día aparece un nuevo viaje de él o de su mujer pagando con cash el viaje. Ayer apareció uno a España, pero además en el medio aparece viaje a Aruba, todo pagado con cash. Viaje a Punta del Este con avión privado, todo pagado con cash. Viaje en primera de vuelta de la mujer de Nueva York, en el cual fue de ida el avión presidencial que ellos decían que no lo iban a usar. Compra de casa en Caballito, compra en casa de el Indio Cua, en el country el country pobre de Saltación de la Cruz, que queda al lado del country rico, que es donde vive Yami Segovia. Sí. O sea, tenés Adorni. Entonces, podría extenderme un poquito más. Caso Libra. ¿Quién fue el corrupto ahí? Los medios, el periodismo. ¿Quién fue el corrupto ahí? Es una estafa producida por socios, amigos y ex empleadores de Milei, a los cuales Milei no denuncia, y una estafa en la que él participa directamente y su hermana también como armadora. Caso Espert, un hombre dirigente político que ayer lo mencionó al pasar, habló del profe José Luis en un momento, que no hay otro, salvo que haya querido decir Juan Carlos por de Pablo, pero dijo José Luis, o sea, se le escapó Espert. Pero bueno, en cualquier caso, dirigente político, economista, muy amigo de Milei, involucrado en relaciones con un narcotraficante detenido en Estados Unidos, tema del cual se sabía completamente todo, y pese a lo cual Milei lo puso como primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires y lo impulsaba para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Caso Andís. Procesados la plana mayor del Andís, que es la asociación de la parte del Estado que se dedica a discapacitados, por un escándalo de corrupción en un contexto de ajuste brutal sobre el nivel de vida de los discapacitados, sobre la atención, sobre las pensiones, etc. Involucrado, así como Espert era íntimo de Milei, así que como los que hicieron en el caso Libra eran patrones de Milei que le pagaban, en el caso
Andís, el capo era Españolo, que era el abogado personal de Milei y el funcionario que más veces había ido a Olivos durante todo el tiempo, que fue funcionario hasta que estalló el escándalo. Solo en los últimos días nos enteramos. El escándalo de los créditos del Banco Nación. Gran parte del equipo de Luis Caputo rapiñando créditos en el Banco Nación en condiciones y en montos que prácticamente ningún otro argentino pudo acceder. Luego, el caso del titular del Arca. Se llama Vázquez, Andrés Vázquez. El hombre que tiene un montón de propiedades, 5 propiedades en Estados Unidos, disfrazadas como propiedad de una empresa que está en las Islas Vírgenes, que a su vez es propiedad de una empresa que está en Panamá, que a su vez es propiedad de las hijas de Vázquez, pero Vázquez paga los impuestos y al mismo tiempo recibe préstamos de una consultora que queda en un departamento de Vázquez y que finalmente está a nombre de Vázquez. O sea, una estructura, una riqueza fenomenal, el tipo que, por ejemplo, denuncia al Chiquitapia, ¿no?, por evasión de impuestos. Una riqueza monumental que no explicó. Todos estos datos fueron publicados por Hugo Econada, pero además sobre la base de una acusación de la Procuraduría General, era lo que era la Fiscalía General. Investigaciones administrativas. Exactamente. Y después está Frugoni, Carlos Frugoni, que es un hombre que puso este gobierno a manejar las obras públicas y acaba de renunciar porque de nuevo se le descubren 5 propiedades en Estados Unidos disfrazadas de tal manera que, y no declaradas. O sea, mucha plata en evasión también. O sea, ves todo eso y la verdad que el tipo te está hablando de la corrupción ajena. No digo que eso que dice no exista. Lo que sí creo es que cuando el periodismo cuenta todas estas cosas, yo pienso los nombres de los periodistas en los que él menciona, de los que él acusa, son todas personas honestas. Es decir, vos ves Hugo Econada, te puedo decir un ejemplo. Nada, te pongo la mano en el fuego que vos lo revisás, lo das vuelta para acá, para allá. Es un tipo que no recibe órdenes, que es bastante indisciplinado y que además ha investigado a todos los gobiernos desde siempre. Cuando Milei era kirchnerista, Hugo Econada publicaba notas sobre cómo se enriquecía Vudú. Entonces, vos tenés en ese solo párrafo una concepción de cómo es la gente, los medios, cómo los medios convencen a la gente que es estúpida, de que no vive la genialidad que están viviendo. Tenés un doble estándar fenomenal, donde parece que los corruptos son los otros, cuando vos estás nadando en un océano de corrupción o un charco de porquería donde todo el tiempo saltan cosas. O sea, es un tipo que habla a quién, con qué poder de convicción puede haber, en un día que además vas a respaldar a alguien que no está pudiendo explicar por qué anda con tanto cash, que 10.000 para acá, 5.000 para allá, 80.000 para el otro lado, bueno, en fin. Y después hay una discusión ahí, que es una discusión mucho más profunda que todo esto, que es cómo está la Argentina. Que es una discusión que, porque él dice, la gente no lo dice porque no lo quiere reconocer, pero dice, la gente está enojada con el gobierno, que es lo que a él lo motiva a decir eso, porque le están mintiendo los medios. Pero la Argentina está muy bien. Y acá entramos en un debate mucho más complejo, porque yo podría agarrar y decir, mira, el riesgo país está subiendo, está en 590 y estaba en 510 hace una semana. Hoy la gente te cree menos, te tiene menos confianza que hace una semana o 10 días. El 50% de la población vive con salarios de 800.000 pesos o menos. Los jubilados ganan, si vos contás el congelamiento del bono, porque se cuenta todo, el ingreso más el bono, alrededor de un 30% menos que cuando él asumió y ya ganaba muy poquito. Entonces, si vos mirás estos datos, 800.000 de salario, el 50% de la población, 30% menos los jubilados, y además le dan menos remedios, menos atención del PAMI, menos devolución de IVA en algunas compras, o sea, es muy duro lo que están viviendo. Vos entendés, quizá podés entender que si hay un mensaje mediático negativo, cale mucho más porque la gente no le está pasando bien. Le agregás morosidad, le agregás cómo viaja la gente, le agregás que los estudiantes universitarios están viviendo una debacle en la universidad y podría seguir discapacidad y cada uno de los sectores que se están viviendo. Y bueno, tal vez puedas entender, por ahí lo justificás, por ahí lo entendés como un momento, como algo de transición, que va a cambiar y qué sé yo, pero podés entender que no solamente que el mensaje mediático llega mejor, sino que muchas veces los medios reciben lo que pasa con la gente. ¿Y cómo lo reciben? Con el numerito del rating. Entonces, cuando uno ve que hay alguien que está contando lo mal que viaja la gente y vos no, estás diciendo lo bien que le va al gobierno, y el que mide es el que cuenta lo mal que viaja la gente, tardás, salvo que sea una bajada de línea
terrible, tardás 3 días en poner el micrófono a la gente, que es lo que mide, y dejate echar las pelotas, porque después nos van a echar porque no medimos. Así funciona. Hay un ida y vuelta entre el receptor, sobre todo cuando vos querés hacer un medio industrial, como pasa en las redes. ¿Qué funciona? Y lo que genera likes, lo que genera rebote. ¿Y eso qué es? Bueno, vamos por ahí, que nos damos cuenta que funciona. Así funciona la industria mediática, así funciona la comunicación entre las personas, por lo menos para mí. Siempre es más complejo, siempre, bueno, pero también esto es un espacio radial que tiene sus límites, y tampoco yo sé tanto de esto, pero lo he pensado muchas veces. Bueno, ¿cómo está la Argentina? Yo estaba contando esto, pero Caputo ayer dio toda una explicación, el ministro de Economía, de que la Argentina está muy bien. Se ríe un poco, no, pero un poco de razón tiene, porque tiene un punto. Yo veía las fotos de los camiones llegando a los puertos de Rosario, camiones y camiones de una cosecha récord. Eso está bueno. Está bueno que pase eso. En todo caso, es un desafío porque te da una oportunidad que si vos no aprovechás, y bueno, tenés un problema como gobierno. Pero cuando Caputo trata, porque él todo el tiempo dice, genera expectativas, quédense en la Argentina, inviertan en la Argentina va a ser un paraíso, la Argentina está muy reconocida. Bueno, Caputo habló ayer, por ejemplo, del agro. Escuchá. Argentina está viviendo un cambio, el agro, un boom. 160 millones de toneladas de vuelta, no es casualidad, es previsibilidad. Y al campo, cuando le das previsibilidad, cuando le bajás costos, le hemos bajado retenciones, le hemos bajado aranceles a la importación de herbicidas, de fertilizantes, les hemos permitido poder importar maquinaria usada, inmediatamente invierten. Bueno, él va contando el campo, después te cuenta la energía, escuchá. Solamente en energía, de este año al 2035, vamos a tener un superávit de 350.000 millones de dólares. En minería van a ser otros 162.000 millones de dólares de superávit. O sea, entre energía y minería hay casi un producto bruto. 512.000 millones de dólares por los próximos 10 años. O sea, no sé si se toma conciencia de los números de los que estamos hablando. Y después habló, entre las cosas que habló de Peter Thiel, escúchalo. Cuando vos ves que inversores de ese calibre vienen, una persona como Peter Thiel, ¿sí?, cofundador de PayPal, primer inversor en Facebook, fundador de Palantir, inversor en Airbnb, puede gustarle a algunos Peter Thiel o no, digamos, pero es claramente un inversor líder que se viene a pasar 2 meses a Argentina, y no se viene a pasar 2 meses a Argentina a ver si compra $50.000 de YPF, Banco Macro o Galicia. Viene acá porque está viendo que hay una transformación histórica, está viendo un país que está haciendo algo revolucionario. Yami, ¿qué te genera todo esta mezcla de Milei, Caputo, la pavada que digo yo? No, lo primero es que Caputo disfruta mucho cuando le toca en su oración una palabra en inglés. ¿Viste? La dice, pero así como canchereando. O sea, como que. Y sigue con otras en español porque baja de nivel. O sea, eso primero. Pero después, nada, después cuando la primera parte que él habla de la corrupción, es como. Se me vino el ejemplo de los policías infiltrados, ¿viste? Cuando van a hacer un operativo tal y se meten en el mundo del narcotráfico para desbaratarlo en el momento de la operación. Estos se meten en la corrupción, no desbaratan nunca, porque en realidad hacen parte, no sé para qué, o sea, nunca. Y después, nada, me parece que con respecto al discurso, en realidad la función del discurso también es la que él utilizó cuando agarró el hartazgo, agarró el odio de una sociedad y la hizo campaña, la hizo justamente el personaje que terminó ganando las elecciones y que sigue agarrado de ahí como si eso que le funcionó siguiera funcionando, que ya no. Yo me sonreía cuando vos decías que tiene un punto Caputo en que hay cosas que van bien, porque lo que está bien, todo lo que dice, la cantidad de dólares que proyecte, que yo, ¿quién la está viendo? ¿Dónde se ve esa riqueza proyectada o actual? ¿En qué programa de gobierno se expresa? Hay algo que a mí me impacta de eso, que cuando vos lo escuchás a Caputo hablar o a Milei, hay un interlocutor que falta, que son millones de personas. ¿En qué momento vos le hablás a los jubilados? ¿En qué momento vos le hablás a los trabajadores, a los que ganan poco dinero? ¿A qué momento le hablás a los trabajadores de Uber, los que están en este momento necesitan 3 trabajos para vivir? El debate económico es realmente muy rico en este momento, porque hay una mirada, hay como varias miradas.
Hay una mirada que es la del gobierno, que dice, está todo bien y va para adelante, y solo hay que esperar que hicimos todo bien, y hay que esperar que lo que hicimos de repente dé sus frutos y vas a ver que, pero igual ya está todo bien, pero hay que esperar. Entonces, están todos, una y otra vez, ese es el discurso. Pero después hay gente que cree en la mirada general del gobierno. Por ejemplo, a ver si lo podemos poner, Lu. Está, ¿cómo se llama Lacha? Gustavo Lázari. Gustavo Lázari, el hijo de Lita de Lázari. Que es un tipo que cree en las ideas y cree que el gobierno está haciendo bien las cosas, pero está muy preocupado por la transición. Entonces, en eso, ¿qué significa la transición? Los costos de la transición. Que hay mucha gente que está mal, y si la transición la haces mal, se te va el programa, pero él cree en eso, a diferencia de lo que me pasa a mí, que creo que el lugar a donde nos lleva no es bueno. Entonces lo dice de esta forma, escucha. Y yo quiero hablar, me parece, de los costos de la transición. Creo que lo que estamos viendo como indicadores negativos son costos de la transición. Ahora, que sean costos de transición, podemos tener con eso la explicación económica, pero el consuelo académico, si querés llamarlo así, pero no la solución, porque un buen trayecto se te puede caer en la transición. Sería para mí la gran pena de este cambio de modelo que estamos viviendo, que se nos caiga en la transición. Y te voy a dar 3 cosas concretas para pensar, por lo menos. Después, si es una barbaridad, tienen todo el derecho del mundo a decírmelo, me va a importar un soto, pues no importa. Es necesario un plan de desendeudamiento familiar y pyme. Vengan de a uno, muchachos. El endeudamiento fue extraordinario, fue fogoneado por medidas de política pública, no fue fogoneado por errores de particulares. No son particulares que decidieron endeudarse porque son unos salames. Buena parte del endeudamiento familiar, yo estoy muy empatizado con esto, lo veo en la fábrica todos los días, veo a los prestamistas de los barrios todos los días, hay 40 mensuales que te rompen la cabeza. Buena parte del endeudamiento familiar es estomacal. A ver, escuchalo un poquito más, mirá qué interesante. La segunda es una industria clave que está muy caída y es la construcción. Y la construcción está caída por varios motivos de mercado propios de la transición, pero que tenemos que meter un ojito para ver qué se puede hacer. Para mí hay 2 ojitos que se pueden hacer. Una, revisar en provincias y municipios los códigos. Guarda que hay muchos muchachos que han bloqueado la construcción vía los códigos. Ciudad de La Plata, especial. A llamar a la nación, provincia y municipio, loco, hagamos un esfuerzo con esto, porque acá hay muchos muchachos que están cayendo, ¿ok? No empresas particulares de construcción, se está cayendo toda la actividad, o no puede arrancar, o le va a costar muchísimo arrancar, y me puede romper la transición. Y a ver el tercer audio, a ver, escuchá. Y el tercer tema, que es no menor, pues meter un acelerador en reformas. ¿Por qué? Porque los sectores que picaron en punta, el primer día tuvieron el RIGI. Y los sectores pymes, recién ahora tenemos el RIMI, que no abarca todo, que es por 2 años, que es nada que ver el RIMI con el RIGI, ¿eh? O sea, el RIMI está muy bien, el RIGI está muy bien, pero son dos cosas distintas, ¿ok? Por último, para ganarme enemigo, esto interpela a los gobiernos, los 3, son plural, nación, provincia y municipio, a los ganadores del modelo, que tienen que bancar a sus pymes proveedoras de un montón de cosas, entre ellos las mafias en las cuales son presa, ¿ok? Me refiero a los muchachos de la minería, de la energía, ¿ok? Que mandan al frente a las pymes, esto es un dato real, se lo puedo mostrar a cualquiera, a los bancos que no pueden proponer estupideces. En la calle, en mi vida barrial, hay un dicho, es no ofrezcas un negocio que no tomarías, que no agarrarías. Un banco que tiene un particular endeudado que empezó con 3 palos y ahora debe 10 y le dice, te propongo un plan de pago de 12 cuotas de un palo a 400 y gana 1,8, estás haciendo una estupidez. No se estás usando el cerebro a todo y nadie tiene que estar pensando en esa estupidez. Un plan de desendeudamiento de los bancos a sus clientes, ya que están tan preocupados, pues saquearon a todos los oficiales por todos lados buscando morosos, pues está muy jodida esa mano, tienen que ser más inteligentes a la hora porque no puedes matar al cliente. Bueno, esto que estás viendo es un pensamiento lateral. Te está diciendo, yo estoy de acuerdo con el lugar donde se va el gobierno, pero está dejando gente afuera, veamos cómo. Ayer lo escuchaba a Martín Redrado. Martín Redrado decía lo mismo. Si van a hacer más de lo mismo,
estamos hablando de un país para 10 millones de personas, o sea, 40 millones sobran. Y es Martín Redrado, no es un comunista, no, pero nada que ver con nada. Y hay mucha gente que te dice, mira, acá, como ayer Ismael Bermúdez te da un panorama de cifras donde es realmente desgarrador escuchar lo que está pasando con jubilados, con trabajadores, con el endeudamiento del Estado, etcétera, 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 y siendo, mira, acá el problema es que estos tipos están convencidos de un modelo que es para 10 millones de personas. No lo van a cambiar. Entonces lo que te está diciendo es, no se sostiene como te dice Gerchunov, que el tipo de cambio, como te dice Frenkel, el tipo de cambio. Hay 1000 discusiones. El gobierno no admite ninguna. Entonces, al no admitir ninguna, lo único que puede entender es que todo está bien y que si vos crees que está mal, no es porque vos estás mal, sino porque te mienten los medios de comunicación. Es una trampa, es como hacerse trampa al solitario, la he visto muchas veces. Finalmente, antes de ir a las noticias, porque la que da noticias acá es Noé, yo simplemente te hablo al pedo. No, quería decir que en un momento Caputo habló del riesgo Cuca. Durante mucho tiempo, todo el año pasado el gobierno empezó, es el riesgo Cuca, la gente no cree porque es el riesgo Cuca, la gente no hay inversión porque es el riesgo Cuca. Parece que hasta hace 4 meses existía el riesgo Cuca. Y ahora Caputo se da cuenta que cuando va al exterior le dice, mira, yo invertiría, pero vos vas a ganar las elecciones o vas a ganar el kirchnerismo. Entonces necesita, para que haya inversiones desesperadamente, que el riesgo Cuca desaparezca. Y entonces el fantasma que ellos crearon, ahora lo tienen que desarmar. Y entonces es la segunda o tercera vez que dice, ya está, el riesgo Cuca no existe. Lo dice de esta forma, escuchá. O sea, ¿realmente les quieren hacer creer que la mayoría de los argentinos, porque seguramente va a haber alguna gente que ya sea por ideología, por interés económico, por problemas personales, digamos, votaría eso? Ahora, ¿realmente alguien en su sano juicio, sin sesgo, sin intereses, puede creer que puede volver el kirchnerismo a Argentina? ¿Que la gente va a votar en su mayoría por volver a inflaciones del 1,5% diario, desabastecimiento, brecha del 200%, piquetes, gerentes de la pobreza arriba del 50%? O sea, es tomar a la gente por estúpida, realmente, lo digo. Entonces, yo, ya saben, creo que efectivamente el riesgo Cuca es cero. Bueno, él cree, las encuestas no son tan categóricas en respecto de eso, las encuestas muestran que el gobierno está muy mal, es una pregunta válida, y mucho más se acrecienta esa pregunta cuando vos ves que el tipo te dice hubo 1,5% de inflación diaria, nunca existió eso, cuando te dice que había desabastecimiento, hubo algunos sectores donde hubo desabastecimiento, por ejemplo, nafta, durante unos días durante la campaña electoral, pero no era un fenómeno masivo. Y cuando dice que había 50% de pobres, 50% de pobres hubo solo en un momento, en los últimos 20 años, que es después de la devaluación de Milei. En el peor de los casos había 40% de pobres, con lo cual hay un revoleo de cifras, una cosa que da la impresión de que a él le preocupa el riesgo Cuca. En cualquier caso, si el riesgo Cuca no existe, ¿por qué razón entonces no se invierte más en la Argentina? ¿Por qué razón el riesgo país ha subido en los últimos días? Y tal vez haya otro tipo de riesgos y que tenga que ver con las dudas que la inmensa mayoría de los empresarios, la inmensa mayoría de los economistas profesionales tienen sobre el plan Caputo. Y ahí está el eje de la cuestión. En su capacidad de revisarlo, no en su capacidad de anularlo o de que tenga que ser colgado en algún lado por lo que hizo, sino de revisar los errores, y por lo menos lo que uno ve públicamente es mucho dogmatismo. Son las 8:42 de la mañana. Antes de darle pie a Noé, quiero poner un audio, porque no me lo quiero perder, que es el audio de Mercedes Ninzi. Hablamos de corrupción. Fue ayer Españolo a un juzgado, dice no voy a declarar. Y así como hizo con la jubilada, Mercedes, que es una fenómena realmente, lo encara a Españolo. La vamos a invitar. Mercedes, si estás escuchando, o si alguien conoce a Mercedes Ninzi y debe estar trabajando en este momento, dígale que Ernesto, que fue su compañero Mitre, la quiere invitar a charlar un rato acá, que va a ser un placer y nos vamos a divertir muchísimo. En cualquier caso, Mercedes lo encaró de esta forma. Escuchá. ¿Declaró? No, chicos, no voy a declarar. Españolo, ¿usted recibió plata de coimas? Por favor, señora. ¿Cómo por favor? Ha sido procesado por ese tema. Y estamos dando las explicaciones. No, si no declaró. Pero no declaró. ¿Se negó a declarar? No es la única oportunidad en la que se puede declarar algo. Pero si a mí me acusan por coimera, yo desmentiría y se lo diría al juez. Lo hemos hecho. No lo hizo, se acaba de negar a declarar. Lean la causa. No. Bueno, no voy a declarar más, por favor. ¿Por qué elegía las empresas de amigos? Ya di por primera declarando. No, pero eso es ante el juez, ante el periodista puede hablar.
¿Usted elegía a las empresas de amigos y les pagaba sobreprecios? Bueno, hay españolos entonces que trata de tomar el ascensor. Bueno, nos metemos en el ascensor con españolos, ¿te parece? Eso es buenísimo. Mercedes. Bueno, 8:44 minutos de la mañana. Hay un montón de noticias. Dale, Noé. Bueno, estamos atravesando o estamos cumpliendo hoy una semana con la sala de periodistas de la Casa Rosada cerrada y el ingreso de la prensa vedado en la Casa Rosada, sin intenciones ni miras de que el gobierno modifique esta decisión. En este contexto, hoy va a ir Manuel Adorni a dar su informe de gestión a la Cámara de Diputados, el jefe de gabinete, que acaba de mandar, en un intento de que no leamos y no estemos muy al tanto de qué es lo que contiene, acaba de mandar el informe de gestión, porque siempre hay una avanzada, un informe de gestión escrito. Este tiene 1935 páginas y después sí se presenta el jefe de gabinete ante la Cámara de Diputados a responder in situ. Así que las primeras preguntas que respondió estas 1935 recién las acaba de mandar para que ni los diputados ni nosotros estemos muy al tanto de lo que envió. Por supuesto, ya hay gente peinando ese informe y nos iremos, lo iremos analizando a lo largo del día para ver qué es lo que contiene. Tiene respuestas sobre inflación, sobre Andis, sobre su crecimiento patrimonial no explicado, sobre la causa Libra y demás. Hoy, decía, Adorni va a estar en Diputados, arranca a las 10:30 de la mañana, va a estar todo el gabinete, o sea, el gobierno hoy prácticamente paralizado al servicio de Manuel Adorni, también paralizado el Congreso, el despliegue de seguridad alrededor del Congreso es descomunal, 2 cuadras a la redonda vallado el Congreso, va a llevar 120 militantes el jefe de gabinete, La Libertad Avanza, para que le hagan de hinchada cuando esté ahí exponiendo. Cada uno va a tener pulseras. Ayer los diputados, las diputadas no podían creer el nivel del operativo de seguridad para algo que es administrativo y que los jefes de gabinete cumplen o deberían cumplir todos los meses, que si el Congreso va a dar su informe de gestión, van a tener pulseritas de distinto color, cada uno de los que van a estar ahí participando de la exposición del jefe de gabinete en el Congreso de la Nación. Los que nos están viendo en YouTube van a poder ver la imagen en pantalla en este momento. Los que tengan pulserita celeste van a tener acceso irrestricto al recinto, a los palcos, a las bandejas y demás. Y después hay distintos niveles de pulsera, con una dorada, que es la pulsera que va a tener Javier Milei, el presidente de la Nación. Nunca fue un presidente de la Nación a asistir al informe de gestión de un jefe de gabinete. Bueno, ahí va a estar Javier Milei. Hoy hay paro de la UBA, hay paro en todas las facultades de la UBA y en los colegios universitarios que de ella dependen. Los gremios docentes y no docentes ayer publicaron un comunicado después de que Capital Humano dijera: intimamos a las autoridades de las universidades nacionales a que informen las medidas que tomaron para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes que son víctimas de los paros de los gremios. Bueno, los gremios consideraron que esto era una provocación. Obviamente dijeron, la verdad que los paros están sucediendo porque ustedes no cumplen la ley, así que hoy hay paro en la UBA. El Consejo de Rectores, el Consejo Interuniversitario, acaba de publicar también un comunicado diciendo: cualquier afectación de la normalidad del sistema universitario tiene que ver con que la situación originaria del conflicto es el incumplimiento del gobierno de las obligaciones legales que dictó el Congreso de la Nación. Hace 6 meses que el gobierno no cumple la ley de financiamiento universitario, y dicen los rectores: rechazamos la imposición de un plano irrazonable por lo breve, que no reconoce basamento normativo alguno. A ver, ¿qué está pasando acá? El Ministerio de Capital Humano, con Sandra Petovelo, le dice a los rectores: vos tenés la obligación de garantizar que haya clases, pues yo te estoy mandando la plata. Y los rectores le dicen: no, pará, yo estoy garantizando, hay clases, pero hay medida de fuerza porque vos no estás cumpliendo la ley. Bueno, en ese tironeo estamos. Los salarios docentes y no docentes en la universidad pública han perdido casi 40 puntos en lo que va del mandato de Javier Milei. Tenemos para compartir, para quienes nos ven en YouTube, un detalle que gráficamente muestra el desplome, y que hoy, si se cumpliera la ley de financiamiento universitario, los salarios estarían donde estaban cuando asumió Javier Milei en noviembre del 23, y sin embargo están 40 puntos abajo de eso, sin aparente intención del gobierno de recomponerlos.
Hoy un profesor titular con dedicación exclusiva, es decir, lo máximo que puedes hacer en una universidad pública, profesor titular con dedicación exclusiva, sin contar descuentos, pero también sin contar antigüedad, gana 1.400.000 pesos. 1.400.000 pesos. Y el de menor rango, un auxiliar con dedicación simple, gana 200.000 pesos también, sin dedicación, sin descuentos ni antigüedad. Así que estamos hablando de una situación muy difícil. El 12 de mayo, la Cuarta Marcha Federal Universitaria para reclamar por este tema. El gobierno tuvo ayer una buena noticia judicial porque consiguió que la reforma laboral se tramite en los tribunales que al gobierno le resultan más amigables. Consiguió sacar del fuero laboral la reforma laboral y que se trate en el fuero contencioso administrativo. En este contexto, ayer habló Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en última instancia va a tener que definir el tribunal si en algún momento toma esta causa o cualquiera de las que quiera tomar respecto de leyes cuestionadas o decretos cuestionados del gobierno. Rosati dijo que la creciente judicialización está demorando las reformas económicas en la Argentina. Bueno, esta es la mirada del presidente de la Corte Suprema, que está esperando, mientras tanto, que el gobierno nombre a su hijo juez de Santa Fe. Ayer el Ministerio de Petovelo finalmente también tuvo que admitir que en mayo va a pagar el programa Volver al Trabajo. Lo hizo mediante una resolución firmada por el secretario de Trabajo Julio Cordero, después de que la justicia le diga no podés cortar el Volver al Trabajo. Recordemos, son 78.000 pesos para casi 1 millón de personas, así que al menos durante mayo el gobierno lo va a pagar. En este contexto aparece la decisión de restringir la venta de gas a industrias y a estaciones de servicio GNC ante los primeros frescos, las primeras temperaturas frescas en la Argentina. El gobierno, la verdad, que viene dando marchas y contramarchas con el tema de compra de gas, de importación de gas. Recién lo escuchábamos a Luis Caputo destacar que la balanza energética, que estamos exportando energía. Bueno, justo ayer restringió la venta de gas para los contratos interrumpibles. El gobierno había frenado la importación de barcos de GNL a través de NARSA y le había dado el negocio a traders privados. Después se dio cuenta que no funcionaba con los traders privados, lo frenó, le volvió a dar la responsabilidad a NARSA de comprar, de importar esos barcos de gas, pero bueno, llegamos a fines de abril, los primeros fríos, los barcos no están, así que notificó que restringe las ventas en estaciones de GNC y en industrias. Y ayer también, apenas 27 días después de anunciar un congelamiento por 45 días, YPF volvió a aumentar las naftas, volvió a aumentar el precio de los combustibles. Claro, estamos con el petróleo en este momento $114 el barril, una guerra que no termina y bueno, YPF incumplió esta promesa de congelar por 45 días, 27 días después volvió a aumentar el precio y en este contexto ayer las cámaras de colectivos se declararon en emergencia. Hay muchas chances de que vuelvan a recortar la frecuencia. Hoy tenemos 20% menos de unidades en el área metropolitana de Buenos Aires, 40% de recortes en los horarios y aparece esta posibilidad de que haya todavía más recortes, mientras en paralelo el viernes, que es el primer día del mes que viene, aumentan los colectivos, aumentan los subtes, aumentan los peajes, que es algo que pasa todos los meses, así que una situación bastante difícil. Muy bien, 8:52 minutos de la mañana. Quiero dejar unas últimas noticias y audios y después quiero centrarme en algo que dijo Noé recién, que es indignante. Realmente pero polemizar con Noé, vinculado a algo que dijo Noé. También vinculado a algo que dijo Noé recién de la emergencia en el sector de transporte. Tenemos testimonios. Nosotros hace un par de semanas pasamos un montón de testimonios, bueno, todos los medios. En realidad los robamos los testimonios de los colegas que laburan en los móviles de los canales de noticias. Y ayer había testimonios de gente que ya no pasajeros, sino conductores de colectivos. Elegimos dos. Escuchá un chofer de colectivos contando cómo vive un chofer de colectivo. Escuchá. Tenemos que andar haciendo changa, hay compañeros que son grandes, no saben hacer otra cosa, no tienen para viajar, tienen que venir caminando en bici, pues ya no tienen para la nafta. Y venimos hace 2 años renegando con los sueldos, así que en cuota,
te ponen 200, todo. Después tienes que salir y ahora hace como 8 días que venimos del paro. La semana que viene ya es la semana de cobro, que tampoco va a matar la plata. ¿El sueldo en cuotas? Sí, en cuotas, más lo que nos deben. ¿El aumento tampoco se los pagaron? El aumento tampoco nos pagaron. ¿Y los viáticos tampoco? Tampoco nos pagaron los viáticos, 2 meses. Y hay compañeros que ya no tienen para comer algunos. Vienen mal. Escuchá otro testimonio. Ahora estamos recontra mal, ya hace meses que nos vienen pedaleando, diciendo que nos van a poner todo al día y no, todos los meses lo mismo, la misma situación, la mayoría de los compañeros tienen que salir a trabajar de Rappi, de pedido ya. Claro. ¿Choferes de colectivos? Claro, que te estamos haciendo doble laburo. Salimos de acá y tenemos que ir a hacer otro trabajo. Escuchá un tercer testimonio, creo que es de transporte ferroviario, creo. Escuchá. Todos estamos haciendo 2 laburos, 3 laburos. No se puede vivir. ¿En tu caso, por ejemplo? En mi caso, yo ya hace un año que estoy haciendo 2 trabajos. ¿De qué trabajas? Haciendo reparto a domicilio, pedido ya. Perdón por el chivo, pero es... Te bajás del colectivo y trabajas... Haces otro laburo más, vas con mala cara con la gente, andamos 40 minutos en la calle. No se puede seguir así. ¿Yami? No, me desespera, me angustia muchísimo. Y aparte lo que pensaba mientras iba escuchando era estas personas que están en el gobierno que dicen que son pro familia, lo que están haciendo es destruir la familia. Porque la gente que está cansada, agotada, estresada, con tristeza, con miedo, están muchas familias criando niños que crecen con toda esa incertidumbre, ese sentimiento, y ni hablar que no están en sus casas. O sea, son personas que están trabajando todo el día, después trabajan otra vez para ver si llegan y que no llegan. No, un desastre. A ver, y todo esto con un discurso donde son todos inventos de los medios. Toda esta gente es ficción que uno inventa para molestar a un gobierno exitoso. A ver, porque lucha contra la corrupción. O sea, vos lo escuchás y lo ponés en orden, el discurso y la realidad, y decís, es un discurso realmente muy negador, muy loco, muy exagerado en la defensa del gobierno y en la negación de la realidad que estamos viviendo. Que insisto, no es toda culpa del gobierno y es muy difícil de revertir. No es que lo sacás a Milei y pones a cualquier otro que se te ocurra y de repente, listo, te libraste del problema, pero es muy cruel lo que están haciendo, muy cruel por donde lo veas. A ver, 2 hechos que están emparentados porque tienen un nivel de espontaneidad muy inesperado. Ayer hubo un encuentro de la Fundación Endeavor, que son los emprendedores, sobre todo del mundo digital, y que tratan de estimular su cultura y qué sé yo. Es una fundación que para mí tiene un momento realmente que me genera mucho disgusto, que es que el año pasado, cuando hicieron una reunión muy importante, vetaron la entrada de un amigo, que fue Jairo. Le dijeron, vos acá no entrás, había entrado toda la vida y no lo dejaron entrar. A mí me llega, por gente que conozco, que conoce a esa gente, que fue Milei que lo tachó de la lista, como tachó López Murphy, y después otros dicen que es otra cosa, pero no importa. Entonces cada vez que veo Fundación Endeavor, me dije, estos tipos son unos alcahuetes. Pero eso no quiere decir que un alcahuete puede hacer algunas cosas piedras o no. Había un encuentro, creo que Movistar Aire, con un montón de pibes menores de 20 años. Sí, organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos También, Aires. Llevaban a los alumnos secundarios. Bueno, ahí hablaba Ariel Esbart, que es un flaco que yo conozco, un tipo con el que a mí me gusta charlar. De hecho, es auspiciante del programa. Y es alguien que está especializado en el área financiera, hizo una empresa, le fue bárbaro. En el momento que hubo un boom de inversiones financieras en el 2024, bueno, él la pegó y armó una empresa. Y es un tipo que cree en eso y que muchas veces defiende al gobierno. No con fanatismo, pero que va confiando en este ritmo económico. Y cuando aparece ahí, lo abuchean y lo putean. Le dicen vendepatria, etc. Este es el momento en que pasa eso. Escuchá. Perfecto, veo que tengo fanáticos. Hola. ¿Pero por qué me dicen vendepatria? Bueno, no hice la tarea. Así que vine sin tarea. Él sigue hablando y se va de ahí. No expone ante la agresividad de un sector del público. ¿Qué significa eso? No tengo idea. La verdad que no tengo idea. Si es un grupo, había una agrupación estudiantil politizada que cuando lo vio lo chifló. Si es realmente algo espontáneo frente al mundo financiero. Si hay algo de contraste entre gente a la que le va muy bien y gente que va muy mal. Y eso aparece en esa discusión. No tengo idea. Después Ariel Esbart explicó esto que vas a escuchar. Estamos en el Movistar, es el Sub-20 de Endeavor, que es un evento en el cual nosotros apostamos a los pibes jóvenes. Y le quería contar lo que me pasó. Básicamente estoy subiendo al escenario y los pibes empiezan a cantar "La patria no se vende, la patria no se vende". ¿Qué dice? ¿La patria?
Estos pies taparon todo lo que tenía para decir, o gran parte de lo que yo tenía para decir, para contar sobre inteligencia artificial, sobre inversiones, sobre armar compañías en Argentina. Y me parece una pena, y lo quería transmitir con ustedes, de que estemos tratando de llevar la grieta a todos lados. Y es una macana, porque estamos más concentrados en la grieta, en todos lados, en vez de concentrarnos en avanzar como país. Bueno, de repente, ¿no? De verdad no entiendo qué significó eso, si tiene algún significado, si no. En cualquier caso es algo para registrar, ¿no? Había mucho malestar, estuve hablando con gente que estuvo ahí, que participó, incluso docentes. No fue el único silbado, Ariel Sdar. Había mucho malestar entre los alumnos de colegios secundarios, porque esto es como parte de un... no recuerdo el nombre del programa, pero es una como inserción en el mundo laboral organizado por los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Y los llevaron a este evento del Movistar Arena y era todo sobre emprendedorismo, finanzas, que hay chicos y chicas que no ven que ahí haya un futuro laboral o que ven más una cuestión especulativa no relacionada con el mundo laboral. Entonces había mucho malestar. ¿Eran escuelas públicas? Sí, sobre todo con el enfoque que la organización del gobierno de la ciudad le estaba dando a un evento relacionado con el mundo laboral. Y por otro lado, lo que le gritaban también a Sdar era que él había apoyado en su momento Libra, cuando salió la moneda Libra, la criptomoneda Libra, que bueno, terminó siendo una estafa. A ver, en cualquier caso, me da para pensar que tal vez, si son alumnos de escuela pública, están viviendo en sus casas una situación que no tiene nada que ver con la idea de el éxito del emprendedorismo. Entonces alguna gente puede estar enojada con eso. De hecho, fue muy aplaudida al final María Becerra, que habló de lo mal que la están pasando los jubilados, de lo mal. A ver, escuchemos la parte de María Becerra. Escucha. Yo siento que el mundo es muy injusto, ¿viste? Siento que hay gente que se mata laburando y no llega a fin de mes. Y hay gente que no hace nada y tiene la vida solucionada, ¿viste? Entonces, siento que eso me parece muy injusto. Siento que cualquier persona que labura, que cualquier médico, maestra, policía, que estudió, que arriesgan su vida, tendrían que poder estar tranquilos. Siento que un jubilado no tendría que seguir laburando. Siento un montón de cosas que me parece que están mal repartidas en el mundo. Qué bueno lo que dijo y qué interesante lo que pasó, porque es algo pensado en función de otra cosa. Y seguramente a ella la contratan para vestir y de repente aparece algo de la verdad en el medio. Impactante. Es hermoso porque además esta respuesta ella la da a una pregunta respecto de qué significa tener una voz pública, qué significa poder hablarle a tanta gente. A ver, escuchala un poquito más a María Becerra. Con lo que hago, que me rompo el lomo, que en mi empresa hay un montón de familias laburando, hay un montón de trabajo que se genera. Siento igual también que no alcanza y que yo puedo ayudar a muchas más personas con el dinero que estoy haciendo y demás. Entonces siento que puedo y siento que debo, porque yo sé que hay algo que está mal. Y si yo puedo de alguna manera ayudar a que no esté tan mal, lo voy a hacer desde mi lugar, ¿viste? Bueno, ahí está esa. Y después ocurrió otro episodio realmente que es muy difícil de explicar, aunque hay colegas que están dando una explicación, que cuando hablaba Milei, alguien grita algo desde el público. Y Milei dice, no es el momento, no es el momento, no es el momento. ¿Tenés ahí el audio? Bueno, si no lo ponemos después y lo contamos, pero a ver si está. Ahí está, escucha. No es el lugar, maestro, de vuelta. No es el lugar. Pará. No es el lugar. No es el lugar. No es el momento ni el lugar. No es el momento ni el lugar. Es decir, no es el momento ni el lugar. Profe, por favor. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No lo sé. Manu Jove lo explicó diciendo que eso fue producto de la interna que está viviendo dentro del gobierno
y que alguien vinculado a Santiago Caputo le planteó, che, ¿qué pasa con la interna? Estás dejando a los pibes de lado, y entonces... Escuchá la militancia. Escuchá la militancia, y que Milei reaccionó de la manera en que reaccionó. A ver, que yo quería decir algo respecto de un momento de la intervención de Noé recién, que tiene que ver con la universidad. Hay toda una discusión que es macro, si el tipo de cambio funciona, si el tipo de cambio no funciona, si esto es para el 10% o es para toda la población, si la economía anda bien o anda mal, si la inflación va bajando o va subiendo, si la actividad sube o baja, que es una discusión muy macro. Pero después hay algo que tiene que ver, que es una cosa que a mí me radicaliza mucho en contra del gobierno, que tiene que ver con ir revisando qué es lo que el gobierno hace en la administración del Estado. Cuando Noé está hablando de lo que pasa con la universidad y la caída del 40% de los salarios de los docentes universitarios, está hablando de una masacre. Que es una masacre que afecta a un montón de docentes en lo personal, y eso ya está muy mal, pero además afecta a un bien que tiene la Argentina, porque la Argentina es la universidad pública. La Argentina que conocemos es un montón de gente formada proviniendo de hogares humildes o de clase media baja, o que los padres no les pueden pagar, para tener una potencia muy fuerte de creatividad y conocimiento, lo que se llama clase media, que ha distinguido siempre a este país de la mayoría del resto de los países de América Latina. Destruir, no digo no reformar, destruir la universidad pública, desfinanciándola, agrediéndola, como ha hecho este gobierno, es una canallada. No hay plan económico que justifique eso, porque eso no tiene nada que ver con el equilibrio. Hay una convicción de destruir la Argentina, que tuvo lo mejor que siempre tuvimos, que es una sociedad más integrada que esta. Entonces, eso que pasa con la universidad pública pasa con todo. Créanme, uno va conociendo gente que labura en el Ministerio de Salud, que labura en la ANDIS. Lo que vos escuchás es baja del presupuesto, despido de personas, falta de conducción y el incentivo permanente a través de lo económico o del maltrato para que se vayan. Para que se vayan los investigadores, para que se vayan los docentes. Ayer vino gente del Servicio Meteorológico. La bestia de Sturzenegger, que realmente es un personaje, yo no, digo, en el top 2 de las personas que más desprecio de todas las que conocí en mi vida están Sturzenegger y Milei. A veces uno está primero, a veces el otro está primero. Compiten cuerpo a cuerpo, depende del día. Y lo digo de verdad, y podría decírselo cara a cara y fundamentárselo uno a uno por qué creo eso. Es gente que disfruta de despedir personas. Eso es lo que va. Entonces, Sturzenegger pone, en lugar de 1000 personas podríamos trabajar con 100 en servicio meteorológico, con los 900 restantes los despedimos, con eso compramos máquinas y con eso vamos a tener un servicio meteorológico mucho mejor y mucho más barato. O sea, es un lugar para mejorar mucho haciendo esto. Por supuesto que él no arranca comprando nuevas máquinas, lo que arranca es despidiendo gente, que es por donde arranca siempre. Con un maltrato, además, una falta de respeto. Las anécdotas son espantosas. Él y su segundo, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que también lo vamos a mencionar varias veces en la... Ahora, viene la gente que dice, mirá, desde que nosotros llegamos no hay una idea, hace 2 años y medio, para mejorar el servicio meteorológico. Lo único que recibimos es despidos, maltratos y caída de salarios. Entonces, no vi ninguna gente que ha trabajado su vida, ha estudiado meteorología, está conectado con el mundo respecto de esto y te dice, en Alemania, con mucho menos territorio y mucho menos población y mucho más tecnología, tienen el triple de nuestros empleados. O sea, y después, los datos que hay en esto y en casi todas las áreas son equivocados y sesgados para justificar despidos. Eso vale para el trato de discapacitados. Cuando vos hablas con gente que trabaja ahí, te dicen, somos muchos menos, nos tratan mal y nos pagan menos. Y entonces no tenemos forma. Y mientras tanto roban. De eso no habla nunca Sturzenegger. Entonces todo, en cada área del Estado pasa eso. Hoy vamos a tener una mesa para hablar del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Lo que están haciendo ahí es catastrófico. Ayer entrevistábamos al dueño de Peabody, que se llama... Dante Choi, en Cenital. Y él nos decía, ustedes no saben lo que es el contrabando en este momento en la Argentina. El Estado renunció a su derecho a revisar qué entra y qué no. En términos de seguridad, están entrando artefactos que se incendian. Hubo un incendio en el Senado, dice, que tiene que ver con el artefacto que entró por contrabando sin revisar la tecnología que está hecho, la seguridad del artefacto, y se incendió. Y vamos a tener mucho de eso, y pasa con alimentos congelados, y pasan con plásticos que están en contacto con alimentos. Yo veo todo el tiempo, decía él, un tipo que no tiene por qué decir esto,
todo en la fiesta del contrabando que tiene que ver con la retirada del Estado de todo. O sea, hay una idea libertaria, que es una idea muy canallesca, que tiene que ver con la destrucción de la Argentina que conocemos. Entonces, frente a eso, es muy difícil no transmitirlo, porque no tiene que ver con si la macroeconomía anda bien o anda mal, no tiene que ver con los agregados, tiene que ver con un trabajo detallado, permanente, de cada día y cada hora del año, de Milei y de su gente, Sturzenegger entre los primeros, de destruir cualquier capacidad del Estado para vacunar, para curar, para educar, para formar gente, para generar una sociedad integrada. Entonces, por eso cuando uno dice el 12 de mayo es la marcha universitaria, ojalá vayan 2 millones de personas ahí a decir, che, paren con esta destrucción sistemática del tema, paren. Hay veces que la sociedad tiene que frenar este tipo de cosas, y no me refiero al tema electoral, me refiero a la destrucción permanente del Estado que está haciendo esta gente. Ni que hablar las personas que sufren por eso. Si vos entendés, todo el tiempo estás escuchando personas que fueron despedidos, que fueron maltratadas, que le cayó 40% del salario, ¿por qué? Entonces, en ese caso, y el caradura dice, yo me lo bajé más que nadie. En todo caso, vos, que te mantenemos todos, porque la comida, la bebida, la mansión en la que vivís, el avión en el que trasladás, los viajes en primera 20 veces al exterior, te los bancamos todos y no pagás un mango de tu bolsillo. Todos tus ministros están ganando 8 palos. O sea, es mentira que los tipos se ajustan el salario. Roban, no se ajustan el salario y destruyen el Estado. Y además a uno se le parte el alma escuchando a tanta gente sufriendo por medidas de estos tipos que son todos guitudos, que tienen propiedades en el exterior y que destruyen la vida de tantas personas. Entonces, innecesariamente, porque no tiene que ver con el plan económico, tiene que ver con una convicción de joderle la vida y de despedir a las personas. El otro día dijo de nuevo, 25.000 personas despedimos, eso nos gusta, porque eran todos ñoquis. ¿Con qué derecho? Bueno, me enojé.